Extele.tv. Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial, qué gusto tenerlos aquí. La Ciudad de México se ha convertido en un caos ahora que ha estado lloviendo por todos lados. Ya parecemos más bien, en lugar de automóvil deberíamos tener lanchas, ¿no? Ya para poder, y con un ancla para poder estacionarse, porque de verdad ya no se puede más. Dicen que es el cambio climático. Se suponía por ahí que los meteorólogos estaban comentando que México está a la altura del desierto del Sahara. En la separación en la Pangea, la cuenca del llamado Golfo de México es lo que coincide con la parte occidental de Europa. Eso es el desierto del Sahara. La separación nos da 4 meses de lluvia. A cambio de esto nos da 8 meses de un lindo clima. Pero ya se acabó. Ahora son 5 meses. Ya llevamos 5 meses de lluvias. Y ya no le veo yo cuándo vaya a parar. Entonces creo que el cambio climático sí está afectando. Pero este no es el tema del que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la cuestión de derechos humanos. Nos está acompañando aquí Mauricio Huitrón Monroy, que es un gran amigo también, aparte de Misión Mundial, ha estado en diferentes programas también con nosotros. Y hoy nos acompaña en Misión Mundial para platicarnos su experiencia, porque él fue candidato a detentar este cargo en cuestión con México, en el gobierno, dentro del gobierno mexicano. Bueno, no es exactamente con el gobierno mexicano, sino es un puesto diferente, ¿no? Sí. Que tiene que ver con otra, es autónomo, no sé, independiente, pero ya nos lo vas a explicar. Así hermano. ¿Cómo estamos, amigos? Gracias por recibirnos de nuevo. Estamos de nuevo una tarde con ustedes, una tarde lluviosa, y pues tenemos al buen amigo, al ingeniero Mauricio Huitrón como invitado. El tema, derechos humanos. Derechos humanos. Gracias. ¿Qué son derechos humanos? Bueno, mira, literalmente no hay una definición concreta de lo que son derechos humanos. Okay. Pero es toda aquella actividad, toda aquella circunstancia que va implícita, intrínseca en la vida. Y en la vida vienen los primeros derechos, que son los derechos civiles, que son tu nacionalidad, tener un clima, un ambiente limpio, sano, hablando de lluvias, de aguaceros, sí. Tu nombre, el derecho es tu nombre, el derecho a casarte, el derecho a votar y ser votado, el derecho a defenderte y demostrar tu inocencia en caso de que te acusen por algún delito, ¿no? Esos son los derechos civiles y políticos. Dentro de estos también están el matrimonio, la familia y muchas actividades inherentes a lo que es la vida, ¿no? Todos estos valores intrínsecos que van con la vida, la igualdad y sobre todo la no discriminación. Todos somos iguales, todos tenemos que respetar la vida de todos, ¿no? Hay otros derechos que son los que ya no contempla derechos humanos. Ahorita te aclaro bien esto, que son los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales. Estos derechos normalmente están implícitos en el potencial económico y capacidad del gobierno para poder dotar a la población de estos derechos, ¿no? Los chicos tienen derecho a la cultura, al deporte, los jóvenes tienen derecho a la escuela, los niños a la escuela, y todos estos derechos, la seguridad pública, la seguridad social, van implícitos a la capacidad de generar empleos de un gobierno, ¿no? Entonces, tenemos varios derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos única y exclusivamente ve el derecho que tiene un ciudadano para con el trato con un servidor público, siempre y cuando sea del gobierno federal. Okay. Tenemos un sistema un sistema nacional no vinculatorio de derechos humanos en cada uno de los estados de la federación, incluyendo la Ciudad de México. Son 2.457 municipios y 16 alcaldías que también deben tener un representante en los derechos humanos. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, única y exclusivamente ve
que es una de las cosas que tiene que no se han limpiado, que no se han difundido, y por eso hay tanta confusión en cuanto a qué hace derechos humanos. Derechos humanos únicamente interviene cuando un ciudadano es maltratado o es abusado por un servidor público o una autoridad. Sí, claro. ¿Sí? El otro caso en donde interviene es cuando un ciudadano ve afectados sus derechos en el caso de que otro civil u otra autoridad actúe violentando sus derechos y la autoridad omita entrar y sanear el caso, como es lo que pasa con el cierre de autopistas, con los cierres de calles, afecta totalmente el derecho de movilidad, ¿no? Claro. Sobre todo cuando traes a una mujer que vas corriendo al hospital porque va a dar a luz, o tu vuelo sale a las 6 de la tarde y tu carretera está cerrada, ¿no? Sí. Entonces, la autoridad que permanece a un lado y omite su deber ¿cómo se llama?, de eliminar o retirar para no violentar los derechos de los demás ciudadanos, no lo hace. Allí interviene también Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos ahorita casos muy específicos, como el caso que pasó en Culiacán. ¿Sí? Se genera un operativo no bien diseñado, no bien calculado, sin estrategia, ¿sí? De Ovidio, ¿no? Y ponen en riesgo a toda la comunidad. Y ahora lo quieren tomar como que salvan a la comunidad, cuando realmente es el Estado el que generó esta falta de logística para tapar a uno de los delincuentes más grandes que hay en el país, ya en el mundo, ¿no? Entonces, ahora lo ven al Estado como protector de la sociedad, cuando el propio Estado generó ese peligro. Claro. Entonces, es incongruente que pensemos que el Estado nos salvó, cuando ellos mismos generaron este problema de mucho peligro, sin estrategia. Es muy lamentable que la Guardia Nacional haya demostrado un movimiento sin estrategia, sin preparación, con muy pocos elementos. No sé, es muy lamentable lo que sucedió, ¿no? Por decirte un ejemplo, pero única y exclusivamente interviene Derechos Humanos la Comisión cuando hay una omisión de una autoridad federal. Si es una autoridad municipal o estatal, nos vamos con el ombudsman de esa entidad o de la Ciudad de México en su caso. Si interviene por petición del Ejecutivo Federal cuando hay un evento de lesa humanidad, interviene y podemos conjuntamente con el ombudsman estatal o del Distrito Federal intervenir, ¿no? Claro. Pues fíjate que sí, el tema es muy interesante a mí, porque bueno, ¿cómo somos los seres humanos que tenemos que crear unos derechos para protegernos nosotros mismos, ¿no? Increíble. Esto data un poco también de todas las experiencias negativas que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, y que es más o menos a partir del siglo XX cuando empezamos a concientizar que el hombre tiene derechos, ¿no? Así es. ¿Cómo es posible que hayamos pasado más de 20 siglos hasta este camino? En el sentido de que no puedes matar a una persona porque existe, no puedes violentarla en cuanto a muchas cosas que en el convivio social, no puedes evitar que se mueva, o sea, la migración también, en muchos casos son derechos que se tienen. Así es. Muchas veces también por ignorancia, estabas comentando ahorita casos que yo mismo no sabía, que te tienen que avalar el hecho de que si vas en un taxi con una mujer embarazada para llevarla a un hospital y te afecta una manifestación o algo, están afectando un derecho humano. Así es, y poniendo en riesgo inclusive la vida de una persona en el caso de un embarazo. Fíjate, ¿no? Pero son ignorancia de que tenemos o hasta dónde es la gama de derechos humanos. Sí, por eso uno de los proyectos que presentamos nosotros es la difusión permanente y constante del conocimiento de cuál es la función y la atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y para esto nos fuimos pensando en que podríamos o debemos de elaborar un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para difundir desde pequeños, que sepan, que conozcan y que ellos mismos piensen cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades, porque mediante esto podemos cambiar la cultura del respeto.
porque hoy no hay respeto. Vemos lamentablemente que los jóvenes ya no respetan a los adultos mayores, Esa sobre es otra, todo, sí. menos si viene un indígena, ¿no? Entonces sí tenemos que defender, promover, fomentar el respeto que debemos de tener como ciudadanos hacia nuestros congéneres, ¿no? Ese es un problema muy importante porque tenemos una ciudad muy polarizada, con mucho resentimiento social. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Un desequilibrio social muy fuerte, con actividades ilícitas inclusive, ¿no? Sí. Estaba yo viendo en la mañana un video de un asalto que iba a haber en la colonia Lindavista, precisamente, en donde 4 tipos querían introducirse a la fuerza a un hogar, y el señor se defendió y los arrolló en su auto, ¿no? Pero ¿por qué llegar a esa violencia? ¿Por qué tenemos que tolerar eso? Podemos decir dónde estaba, en este caso, seguridad pública de aquí de la ciudad, ¿no? No estaba. Hay una omisión ahí. Yo sé que no pueden estar en cada metro cuadrado de la ciudad, pero sí debemos de tener una estrategia en los sectores a base de rondines, ¿no? Hoy, ¿qué está haciendo toda la gente? Colocando sistemas de videocámaras para poder al menos detectar quiénes son, o quién le rayó el carro, o quién le rompió los vidrios a su carro, ¿no? Sí. Entonces sí estamos viviendo una sociedad ahorita con mucho resentimiento, que es el que debemos de cambiar. Debemos de unir al país, y creo yo que la base principal es la educación. Por eso mi proyecto es convenios de colaboración con educación pública, gobernación, el propio jefe del propio el presidente, para que nos autoricen difundir desde pequeños y crear la cultura del respeto. Claro, muy, muy lógico. Hermano. Sí. Desde la Revolución Francesa se promulgan la Ley de los Derechos del Hombre. Así es. Empieza a darse a conocer, empieza a implantarse esa información. Antes no se tocaba el asunto para nada. Así es. ¿Estamos hablando que ese fue el punto de partida? Es el punto de partida, mira, pero sin embargo, si nos remontamos a la conquista de América, Francisco de Vitoria, maestro de Fray Bartolomé de las Casas, fue el primer defensor de los derechos de los nativos aquí en América. Entonces, el primer antecedente, él elaboró cartas y luchó siempre para que se respetara la vida y la dignidad de los nativos. Había violaciones a las mujeres, había muertes, y los españoles decían que eran unos antropófagos los nativos aquí, y no teníamos valor, ¿no? Entonces, Fray Bartolomé desde el año 1504 está luchando por los derechos humanos en América. Estamos hablando del siglo XVI, ya nos vamos al siglo XVIII, en la Revolución Francesa. Sí, Le Corbusier, Montesquieu, todos intervienen para hacer lo que se logra después, una asamblea en donde se emite por primera vez un documento referente a los derechos y seguridad del hombre. Es claro, del hombre. Aquí incluye, obviamente, a toda la masa, a toda la familia humana, ¿no? El hombre. Curiosamente, en esa Revolución Francesa, en el Palacio de Versalles, es un grupo de mujeres quienes emprenden, ellas arrancan, inician, encienden la Revolución Francesa, cuando llegan a Versalles y hacen salir a Luis XVI y a María Antonieta. Los sacan de su gran palacio, en virtud de que María Antonieta se mofó del hambre que tenía el pueblo francés en esa época. Sí, claro. Ella dijo, si tienen hambre, coman pasteles. Encendió la mecha, y fueron las mujeres las que tomaron la iniciativa, porque fueron un grupo de mujeres las que fueron a Palacio de Versalles y exigieron que salieran de allí. Claro. Ejemplar. No, totalmente. Pero, y bueno, pero si hablamos un poquito de Francia, más de la Revolución Francesa, básicamente está orientada en la libertad, ¿no? Por supuesto. ¿Sería qué? ¿Es el eje central de los derechos humanos la libertad? ¿O qué sería? ¿Libertad, legalidad? ¿Cuál es el otro? Fraternidad y legalidad, ¿no? Pero es la libertad, más o menos. Y la igualdad en el trato también. Es correcto. Son los dos rectores de los derechos humanos. Es correcto. ¿De ahí se desprende todo lo demás? De ahí se desprenden todos los demás derechos, ¿sí? Casualmente, nuestra Constitución, por ejemplo, contempla cerca de un poquito más de 42 derechos, nuestra Constitución. La Declaratoria Universal de Derechos Humanos, firmada en la ONU en 1948, contempla 32. Pero todos estos derechos, no todos van vinculados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como te dije hace rato, de aquí de México.
La mayoría de los derechos aquí en México tenemos, por ejemplo, me fallan en el trabajo, voy a la Procuraduría del Trabajo. Compré un auto y me salió muy malo, voy a la Profeco. Ajá. Tuve un problema con mis vecinos, voy a la Procuraduría Social. Tuve un problema con el señor que tiró un árbol, voy a Paota. O sea, ya hay procuradurías que ven por los demás derechos de la ciudadanía. Derechos humanos única y exclusivamente ve cuando hay un abuso de autoridad para con un ciudadano, un adulto mayor, un menor de edad, un indígena, un joven LBG, en fin, la ciudadanía en general, ¿no? Ahí es cuando interviene derechos humanos, que es la imagen que mucha gente desconoce, porque lamentablemente los ombudsman no han difundido cuál es realmente el objetivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habría que darle otro enfoque, porque derechos humanos abarca todo lo que va intrínseco con tu vida. Okay. Y aquí nada más se ve el trato que te da un servidor público, una autoridad para con un ciudadano, un niño o un adulto mayor. Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte entonces. Estamos con Mauricio Huitrón tratando el tema de los derechos humanos. Regresamos en un minuto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv.
Astele.tv. Amigos, regresamos. Programa Misión Mundial. Tenemos hoy a Mauricio Huitrón, Gracias. ingeniero arquitecto. No es abogado, pero en la práctica se ha ido formando como abogado. Mauricio, ¿por qué estás en este ámbito, en este momento de los derechos humanos? Bueno, mira, te voy a comentar a través de mi historia y por aprender de mis padres que siempre lo hacían, ayudar, la cuestión altruista lo tenemos en la sangre de mi familia. Tuve muchas situaciones. Cuando fui yo presidente del segundo consejo del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos, tuvimos un abuso de autoridad por parte de un secretario local aquí de Desarrollo Urbano y Vivienda, que casualmente hoy tiene orden de aprehensión. Abusó y nos coartó la libertad y el derecho de poder llevar una carta, como dice el reglamento de construcciones. Sí. Yo como perito de obra cada año tengo que refrendar mi carnet de perito de obra y tengo que pertenecer a un colegio. Las cartas de mi colegio las rechazaban. Jamás me dijeron, en base al artículo 8º de la Constitución, mi derecho de petición, jamás me dijeron con qué facultad vetaban a mi colegio, ¿no? Sí. Entonces, eso me generó a mí mucho coraje, porque a mí, en lo personal, me coartó un año sin poder firmar como perito de obra. Entonces estaban afectando el derecho de mi trabajo, el derecho a ejercer mi profesión. Independientemente de eso, surge después el sismo y por ser un colegio de ingenieros y arquitectos, llega mucha gente a pedirnos apoyo. Ese apoyo se los brindamos desinteresadamente. Éramos en ese entonces cerca de 400 ingenieros en mi colegio, cerca de 120 peritos, y todos salimos a la calle a ayudar a la gente. Revisamos hospitales, escuelas. ¿Hablas del sismo 2017 o en el 85? Sismo del 2017, el 19 de septiembre pasado, y salimos, ahora sí que nos olvidamos de la comida, del desayuno, que por cierto la gente divina en un momento de solidaridad nos llevaban sus cazuelas allá al colegio, estamos en el centro histórico, para que comiéramos arroz, perfecto, huevos, lindísima la gente, una unión formidable, formidable. Entonces ayudamos a mucha gente dándole certidumbre de que su casa estaba bien, que su edificio estaba bien, que su edificio tenía ligeros problemas, clasificábamos los daños que nosotros vemos como peritos y decíamos si era habitable o no, ¿no? Utilizábamos el semáforo que en aquel entonces, dentro de un protocolo hechizo a la carrera, decía luz roja no es habitable, amarilla precaución, verde es habitable, ¿no? Entonces ayudamos a mucha gente, hasta la fecha sigo procurando eso y toda la vida lo he hecho. Como me insultaban a veces, muchos me decían, oye, eres un bruto, ¿cómo das tu opinión técnica como perito y no les cobras? Le digo, es que estoy retribuyéndole a mi país, a la gente que más lo necesita, lo que el país me dio. Una linda escuela, el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y estoy retribuyéndole a esa gente. Mi padre me enseñó a hacerlo. Y hemos ayudado y apoyado a mucha gente, a niños indigentes, a niños con problemas de parálisis cerebral, a pequeños con discapacidad sensorial y física. Hemos donado sillas de ruedas porque yo tuve la desgracia de tener el destino, en mi casa tuve yo dos hermanos con discapacidad. Sé lo que sufre una familia, sé el problema que tiene una familia para trasladarse, para moverse. Entonces, con ese aprendizaje que me dio la vida, he tratado de ayudar a todo el mundo, y eso hizo que todo el mundo me señalara como una persona idónea para ocupar el cargo de lo que es ombudsman o ombudsperson. En un principio lo digo, yo soy ingeniero arquitecto y la ley dice que preferentemente tiene que ser un abogado, pero para defender al pueblo no necesitas ser abogado, necesitas tener mucho corazón, inteligencia y que la gente te apoye y te quiera, porque todo lo que voy a hacer es para restablecer los derechos muy mancillados. Por eso Amnistía Internacional nos tiene como un problema muy fuerte. México ocupa los primeros lugares en vulneración de derechos humanos. Lo ven como una enfermedad endémica el violar los derechos humanos. Por eso quiero que los niños aprendan desde pequeños a olvidarnos de la frase de que el que no tranza no avanza. Tenemos que manejarnos con responsabilidad y siempre con respeto, como lo dijo Benito Pablo Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las palabras más sabias jamás escuchadas o leídas por nadie en el mundo.
que sintetizan totalmente lo que son los derechos humanos, ¿no? En la esencia. Así es. Ajá. Sí, bueno, fíjate que sí, le comentas todas las fallas que están habiendo en cuestión de derechos humanos en México, y se ha señalado, ¿no?, que hay 14,000 desapariciones, una cosa así. Hay 180 o más de fosas clandestinas, ¿no? Clandestinas. ¿Cuántos periodistas no han muerto también, ¿no? Y activistas de derechos humanos, también. sí. Fíjate, entonces, sí, en el caso, pues, en Oaxaca, ¿no? Varios. ¿Cuál es ya nos mencionaste que está focalizado en México como un punto rojo, ¿no? En cuanto Totalmente a nivel mundial. Ajá. ¿Y cuál sería la perspectiva entonces? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿El narcoestado? ¿El crimen organizado que está sumamente metido y enramado en muchas cosas? ¿O es la cultura mexicana también de que pues más vale, pues mejor te ataco y para no ser atacado, ¿no? También muchas cosas. Incluso dices tú que no es necesario ser un abogado para defender. Tienes razón. Yo he visto que los abogados lo único que hacen es solamente respetar la Constitución, armar sobre todo eso un bagaje sobre, pero nunca ayudan a crear nuevas leyes. Lamentable. Así es, no, pues así hay que hacerla, ¿no? No, tienes que hacer, tú eres el que mejor sabe de leyes, entonces ayuda a cambiarla, que los legisladores entiendan por qué, pero ayuda a eso. No, es que yo no me voy a meter en eso, porque solamente es así, y hasta hacen estrategias que inventan ellos para favorecer a otros. Sí. O sea, se hacen un lado donde no los ve la ley, aquí puedo hacer un nicho. Sí, así es. Esas jugarretas que hacen los abogados no se valen. Sí. No hacen nada por una ley, por cambiar una ley, por mejorarla. Así que, bienvenido la ingeniería a esto. Sí, tenemos que adecuar al sistema actual, a la vida que tenemos actual, donde estamos muy rebasados por la tecnología, en donde mucha gente todavía no conoce ni puede manejar un iPad, una computadora. Tenemos que adecuar las leyes actualmente. Lo que tú comentas, y lo dije yo en la comparecencia en el Senado, el ingeniero tiene una formación con mucha visión y con mucha misión, resolver los problemas. Claro. El ingeniero no va a buscar, claro. No estoy en contra de las demás profesiones, lamentablemente los licenciados minimizan, aumentan o esconden el problema. ¿Para qué? Para beneficiar a alguien, principalmente ellos. Muy lamentable actuación, con falta de ética. Lamentablemente, en el medio más corrupto que hay en este país es la impartición de justicia. Después de eso viene, dentro de los capítulos de egresos, el capítulo 6000, que es la obra pública, porque todos tienen que entrarle de consuente, adquisiciones, capítulo 2000, y lamentablemente capítulo 1000, que es recursos humanos. Vimos hace unos años que detectaron 35,000 maestros cobrando que no existían. ¿En dónde está la legalidad y el patriotismo de nuestros gobernantes para hacer esas barbaridades cuando tenemos más de 20 millones de niños que no comieron hoy? Qué lamentable, sí, totalmente. Bueno, se habla de que la corrupción viene desde los funcionarios de la Nueva España. Parece ser que en el México antiguo no existía esto porque era muy penado. Así es. Desde los funcionarios en los 3 siglos que tuvimos de coloniaje, ya se acostumbraba a guardar para tener el resto de su vida, ¿no? ¿Es cierto esto? Sí, mira, lamentablemente sí. En la antigua Tenochtitlán, cuando llegaron los españoles, quedaron asombrados de la organización que teníamos. Se me escapa ahorita el nombre del policía que cuidaba los tianguis y cuidaba los caminos para no ser invadidos y para que todo el mundo se manejara con respeto, ¿no? Entonces, independientemente de las grandes muestras de ingeniería que dieron los mexicas aquí cuando llegaron, que por cierto, hago la mención, Huitzilopochtli les dijo a los nahuatlacas, cuando lleguen y encuentren un águila devorando una serpiente, ahí se van a establecer, pero curiosamente era un lago. ¿Qué hicieron los mexicas? Construyeron sobre el lago con un sistema, con una ingeniería tan depurada, que ahí está la Catedral Metropolitana, está sobre las pirámides y está intacta. Sí, con el hundimiento diferencial de la ciudad han sufrido algunas deformaciones, algunas fisuras, pero con la propia ingeniería mexicana se ha restablecido. Hoy en día es una de las catedrales más hermosas, 10 más hermosas del mundo, ¿no? Sí. Es diseñada por un arquitecto Arciniega. La corrupción sí, lamentablemente, se nos da con el mestizaje.
Anteriormente a eso, ninguno de los nativos, ningún mexica debía de abusar ni de violentar más que en las cuestiones espirituales, que era lo que los españoles decían que éramos unos antropófagos y salvajes, porque se tomaban la sangre, sacaban el corazón a una bella doncella o a un enemigo y lo ofrecían a Tonatiuh, a los dioses en su momento, y nos consideraban por lo mismo menos que un ser humano, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas les dijo, oye, no, son seres humanos también. Perdón, hasta hubo un coloquio donde se habló si el indio tenía alma. Bueno, llegaron a pensar que no lo tenía por lo mismo. Así es, entonces la corrupción sí lamentablemente nos llega de Europa, ¿no? Y el mestizaje se volvió en un país con toda la riqueza, porque el barón Alexander von Humboldt dijo, este país tiene todo. Entonces cuando llegaron aquí vieron toda la riqueza natural de este país, empezó la corrupción, ¿no? ¿Sabes qué me estorba? Elimínenlo. ¿Sabes qué? Quiero esto, te va a costar tanto. Sí, pues, así nace la corrupción en ¿Cómo México. hasta la fecha se maneja? Hasta la fecha se maneja, lamentablemente, muy lamentable. Y yo no veo, y honestamente lo digo, yo no veo que la escoba venga barriendo, ¿eh? Al contrario, siento, al menos por mi profesión, que estamos igual o tal vez peor, ¿eh? Qué bárbaro. Pues, Mauricio, yo creo que es muy interesante, bueno, yo creo que mejor damos el corte porque ya solamente quedan como 3 minutos para que vengan los comerciales. Pero vamos a seguir en el siguiente bloque para que nos comentes un poco cuál es el factor de responsabilidad que tú tienes frente a la sociedad para poder proponerte, ¿no? Dentro de a uno de los órganos más interesantes procuradores de justicia social en cuanto a nuestro país. Vamos a un corte y regresamos contigo para que nos lo platiques. Claro. Regresamos en un minuto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Tele.tv. Regresamos, amigos. La palabra ombudsman, conocida por algunos, desconocida por la mayoría, ¿de dónde surge? ¿Cómo se aplica? ¿Tú participabas para hacerlo? ¿Qué es un ombudsman? Sí, mira, es un término que viene de los países nórdicos, de Suecia especialmente, en donde ombudsman significa el defensor del pueblo. Por eso ya se universalizó ese término y el ombudsman es el defensor del pueblo. Hoy en día, por la cuestión de género y por igualdad de género, puede ser ya una mujer. Entonces, muchos quieren cambiar el término de ombudsman a ombudsperson. Ese ya incluye ambos géneros. Es correcto, pero proviene del sueco. Ok. ¿Qué quieres preguntar, doctor? No, adelante. ¿Qué querías tú desarrollar? Ahorita ya vamos al término de... Vamos a ir aproximándonos al término del fin del programa. ¿Qué ideas nos quieres sugerir? Bueno, mira, son ideas prácticas, pragmáticas, al fondo, vámonos directo al problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está generando las quejas? Ya dijimos que son quejas cuando hay un abuso de autoridad o un servidor público afecta u omite hacer su responsabilidad para con un conciudadano o un extranjero estando en México, o inclusive un interno en una cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un dato muy preciso. ¿Cuántas quejas se generan en el país? Al año, de las que tienen resolución, de entre 40,000 a más o menos 7,000 son las que tienen una resolución, las demás quedan en el vacío. ¿Qué marca la ley? Yo puedo quejarme, hasta un niño puede poner su queja, hasta un infante puede poner su queja, porque no lleva un formalismo jurídico. Yo lo puedo hacer por teléfono, por internet o personalmente hablándolo, ¿no? Y el problema de estas quejas es que se generan en más de un 50% en los servicios médicos, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los estados de la Federación, la cuestión de los seguridad social, es donde más se generan quejas. Abusos del personal, negligencia médica, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo veo que estas instalaciones están rebasadas en su proyecto, en su capacidad. Tenemos edificios, hospitales con 100 camas, con 200 camas, totalmente rebasadas, igual que las cárceles. Aunque el gobierno dice actualmente que va en disminución, es mentira. Estamos ampliando las cárceles y no construimos escuelas, que es una total tontería si lo vemos culturalmente, ¿no? Entonces, vamos lo que yo quiero es atacar de principio y de fondo quién genera las quejas. Las quejas es servicios médicos. Después, ¿quién? Las Fuerzas Armadas y las policías de investigación, y incluye Marina y ¿cómo se llama? Secretaría de Defensa. Y hoy en día también la policía de migración. ¿Por qué? Porque tenemos una afluencia migratoria muy fuerte de Centroamérica, ¿no? Que cruzan 1,200 kilómetros de la frontera sur por cientos de caminos de extravíos y no hay forma de pararlo. Aunque manden 20, 30,000 guardias nacionales, va a ser muy difícil pararlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay muchas quejas por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión. Entonces se generan entre ellos, entre medicina y autoridades, son casi el 80% de las quejas que emanan del pueblo, ¿no? De la gente, de extranjeros, inclusive en la condición que estén legal o ilegal, son seres humanos, que es el precepto principal, respeto a la vida, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que atacar. ¿Cómo? Vamos a proyectar con una sinergia de un grupo de profesionistas, abogados, doctores, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, de todos los ámbitos de las carreras, para proyectar y diseñar un programa para elección y selección del personal. Queremos acabar con el amiguismo, con el compadrazgo. Queremos seleccionar al servidor público eficiente, eficaz, honesto, con entrega a su trabajo y que tenga un trato digno hacia las personas, porque lamentablemente, así como tenemos personas que llegan gritando y exigiendo, tenemos servidores públicos que ni siquiera te hacen caso, te regañan y te mandan a sentar. Entonces, tenemos que romper con ese esquema de maltrato y de abuso de autoridad.
como proyectando, y como te dije, un programa específico para seleccionar, para capacitar y concientizar a la ciudadanía cómo y para qué están los servidores públicos, y evitar hacer una liga de respeto. Eso es lo básico, lo fundamental, que el servidor público cumpla con sus obligaciones de manera respetuosa hacia la ciudadanía, hacia los extranjeros o hacia quienes estén en el país, ¿no? Y el otro es que el ciudadano trate con dignidad y con respeto al servidor público. De esa manera vamos a tener lo principal, el respeto por los seres humanos, y los resultados van a ser con más eficiencia, con mejores resultados. Esos son tus objetivos, tus dos propuestas. Es correcto. Aparte, también hace un rato deslizaste algo de enseñar a los menores desde la educación inicial sobre la función de los derechos humanos. Sí, es básico. El menor de edad, los niños escolares en primaria, deben de saber que el derecho que ellos tienen no está por arriba del derecho de nadie. Y ellos tienen una obligación, cumplir con sus obligaciones primero en la escuela, y lo más importante, el respeto con sus semejantes, ¿no? Si nosotros educamos, que es el problema más grave que veo yo en mi país, en México, si educamos y preparamos a los niños de ahora, si los educamos, mañana no vamos a encarcelar al hombre. Eso es lo prioritario para mí. Educar es la base fundamental para romper el esquema de abusos de autoridad, de que el que no tranza no avanza, y como decía Leonardo da Vinci, ¿no? El que permite el mal lo está ordenando. Tenemos que acabar con ese esquema. El que no castiga al culpable castiga al inocente. Tenemos que acabar con ese esquema. Lamentablemente en derechos humanos se da muchos de esos casos porque quedan sin atenderse correctamente, porque un porcentaje de muchas quejas no son atendidas por las autoridades. Como no es vinculatorio, como no es legal, es nada más civil y político, administrativo, archívalo, y ya lo guardan, no remedian la situación, no cambian ese personal, y dentro de lo que yo quiero es tener mayor autoridad para poder castigar al servidor público que haga abuso u omita su responsabilidad, dañando los intereses y las garantías de ciudadanos, de niños, de indígenas y de toda la población en México, ¿no? Esos son los principales objetivos, enfocarme a eso. Claro, voy a contar con un equipo de elementos legales como marca la ley, las visitadurías, que son 6 encargadas, como si fueran fiscales, lo que hoy se llama, encargadas de hacer el anuncio y abrir las carpetas de investigación de cada una de las quejas, para ver si son de la competencia. Y si son de la competencia, motivarlas y fundamentarlas para emitir una recomendación que no es vinculatoria, no es legal. Por eso, mundo hay derechos humanos. Lo vimos hace poco, cuando Derechos Humanos emitió una recomendación en educación pública por el cierre de guarderías. Dañaron los derechos, vulneraron los derechos y pusieron en riesgo a miles, cientos de miles de niños, y vulneraron el derecho de las madres de poder ir a trabajar, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, ahí interviene derechos humanos. Toda aquella ley, porque la ley lo dice también, la Constitución, toda aquella ley que acepten las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores o los diputados, que vulnere los derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se modifique y se cuiden los derechos de todas las personas en el país. Claro. Con respecto a recientemente se acaba de aprobar una ley que, bueno, siempre lo han estado comentando de esa manera porque es la más fácil de ilustrar, ¿no? Que convierte en un delincuente a todo aquel que no cumple con la cuestión fiscal, ¿no? De reportar lo que está ganando, todo ese asunto, de estar libre de gravámenes. En cuanto a todo eso, ya eres un criminal. Si tú no estás dando tus aportaciones fiscales, ya eres un criminal. ¿Tú qué idea, qué comentario tú tienes al respecto de esto, Mauricio? Mira, efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista de la función de que tiene la Secretaría de Hacienda de recabar todos los impuestos para distribuirlos de manera equitativa para el beneficio general, sí realmente hay una omisión, pero yo no la catalogaría como delito. Es una falta ciudadana, es una falta administrativa. Yo, como se venía haciendo normalmente, lo que nos hace falta es eficiencia y mejores, ¿cómo decirte?
programas o mejores sistemas para Campañas, detectar a estas personas claro. y castigarlas como debe de ser. Duele más una patada en el bolsillo que un descontón en la cara. Entonces, sabes que estás sometiendo tu responsabilidad ante el SAT, vas a cubrir esto. Oye, que no tengo, tienes propiedades, te las voy a incautar, pero con ley, bajo la ley, con la ley siempre. Nosotros debemos manejarnos siempre dentro de un marco jurídico. Para eso están las leyes, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Si yo soy evasor, tengo que pagarlo, pero no soy un delincuente. ¿Sí? Para mí no estoy delinquiendo. Para mí el concepto delincuente en los códigos federales penales es otro. El que delinque es el que tiene, el que mata, el que roba, el que secuestra, en fin, esos son delitos graves, ¿sí? Ahí sí hay que viene la cárcel, ¿no? A un evasor también le podemos pedir, solicitar al juez que lo encarcelen por omitir su responsabilidad ciudadana porque está afectando al resto de la población. ¿Sí? Pero incautarle los bienes única y exclusivamente después de un proceso. Él tiene todo el derecho de demostrar su inocencia. ¿Sí? Él tiene todo el derecho de presentar a la corte todos los documentos que puedan amparar que él no evadió. Pero si la corte, el juez, demuestra que sí evadió con documentos, tienen que ser pruebas fehacientes, entonces sí habría que hacerle cargos, ¿no? Estoy de acuerdo. Muy, muy curioso, pero también... Y hay otra cosa también, la cuestión de la regulación del Internet. ¿Tú cómo consideras el Internet? ¿Es un derecho humano ya también el acceso? Por supuesto que sí, y lo tienen los pequeños, hasta los menores. Hoy en día hasta de 3, 5 años ya andan con su internet los pequeños, ¿no? Claro. Tienen todo el derecho, sí. Hemos visto que tiene una proliferación y una universalidad bárbara. Nosotros podemos tener contacto ahorita aquí con China, con Rusia, con Alemania, como nunca, cosa que no teníamos nunca, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos que regular esas situaciones, eso sí es importante, porque tenemos a pequeños menores, que ven páginas que no corresponden a su ideología ni a su edad cronológica, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, y eso le toca a los padres, poner importante atención en el uso de la tecnología actual para los pequeños. Definitivamente. Bien, para terminar, Mauricio, dínoslo a ciencia cierta, a México, ¿cuánto le falta para buena pregunta. Tener un modelo? Muy buena pregunta. No quiero que nos asimilemos a Suecia o a los países nórdicos, a Finlandia, a Noruega. En nuestra idiosincrasia, en nuestra educación, en nuestra forma de ver, en nuestros hábitos y costumbres, ¿cuánto nos falta para llegar a un buen nivel? Sí, mira, por la idiosincrasia, por la formación, por la historia de México, por la represión que tuvo el indígena aquí en la ciudad, hemos crecido con mucho resentimiento. ¿Cómo podemos abatir el resentimiento? Eso es bien importante, por eso necesito la ayuda de pedagogos, psicólogos y sociólogos que nos ayuden a formar un proyecto, un programa para educar a los pequeños, tratar de minimizar. No lo vamos a desaparecer, no vamos a desaparecer el genoma del mal mexicano. Es muy difícil, pero sí mitigarlo, minimizarlo. ¿Cómo? Educando a los pequeños. La educación es la base. Es la base para mí. Totalmente. Así le apostó Singapur, Corea del Sur, Sí. y mira ahora dónde están. Sí, claro. Hace 50 años eran países pobres. Totalmente, totalmente. Malasia incluso Sí, también. Malasia. ahora figuran entre las primeras economías mundiales. Por ¿no? apostar en la educación. Sí. Así es. Pues totalmente. Cierras. Bueno, pues yo creo que nos has dejado con un montón de dudas, Mauricio, todavía. Pero es obvio, es que el tema de derechos humanos es Muy abarca, amplio, ¿no? muy O sea, amplio. tremendo. Así Y es. yo, sinceramente, quisiera dejar abierto esto para que tú Regreses. puedas regresar cuando Con tú todo gusto les agradezco, quieras, ¿no? John, Ernesto, les agradezco mucho a la audiencia, a los producción y todo, les agradezco la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos como siempre lo hacemos. Salve, audiencia. Gracias. Astele.tv Astele.tv
TV.